Ponga el estudio ahí. Gloria a Dios. La resurrección de Cristo para nuestros amigos y hermanos que nos miran en casa, en muchos países, en otros países. Demos un aplauso al Señor por toda la gente que nos mira en muchos países, en muchos lugares del mundo. Praise the Lord, gloria a Dios, we bless the Lord, I bless God. Alabado sea el Señor. Y es un privilegio grande el decirles lo que la Biblia dice. Amén. No se asusten, les digo al Señor Jesucristo. Todos buscaban a Jesucristo y especialmente aquellas mujeres que iban a dejar flores aromáticas, perfumes. Por eso la casa de Dios debe tener flores aromáticas. Dios bendiga a toda la gente que nos mira en México, Estados Unidos, en todo el país de Guatemala, en España, en Ecuador, en Uruguay, en Colombia. Tenemos hermanos que nos ven en Colombia. Y gracias por aquellos que comparten estas transmisiones a cualquier parte del mundo. Un aplauso a Jesucristo por la gente, por el mundo. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Albert Einstein decía 100 veces gracias cuando alguien le hacía un pequeño favor. Isaac Newton lo mismo. Un hombre que se llamó Nikola Tesla agradecía cada cosa que pasaba en su vida. Le daba gracias a las personas y especialmente a su Creador. Siempre daban gracias a Dios. Por eso la palabra de Dios dice claramente: dad gracias a Dios en todo. Cristo ha resucitado. Cristo se ha levantado entre los muertos. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dígalo conmigo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él ha resucitado. Hoy la tematología bíblica nos lleva a la resurrección de Jesucristo. Estuvimos hablando el día viernes del proceso desde que Jesucristo en San Juan 12:1 llega a Betania y empieza su relación con el principio, el Bereshit, de lo que iba a ser toda esa forma procesal hasta llegar a su muerte en el Gólgota. Hoy vamos a ver qué es la resurrección. No es simplemente y nada más como el impío de proclamar resurrección. Hay que tener el verdadero concepto de qué es resurrección. Muchos creyentes y mucha gente solo este domingo lo celebraron a las 5 de la mañana. Pero se olvidan que todos los domingos son de celebración de resurrección. En medio de la pandemia, en medio de esta peste, hemos estado en coinonía con nuestro Dios. Y cuando esto comenzó, lo hicimos todos los sábados y domingos de madrugada. Comenzamos a las 4 de la mañana. Seguimos a las 5. Hoy, todos los días para nosotros son de resurrección en Cristo Jesús. Porque cada día resucitamos. Oiga bien, oiga bien. Vamos a darle un concepto específico a lo que es la resurrección. Cada vez que usted se acuesta, descansa y duerme, esa es una forma de morir, si usted no lo sabía. Aunque usted esté haciendo ruiditos y ronquidos por ahí, usted automáticamente, cualquiera que le quiera hacer daño lo puede hacer o hacerle un bien, lo mismo. Usted automáticamente está muerto. Descansa, pero en un estado donde todos sus sistemas están quietos. Y sucede que la resurrección se da en nosotros todos los días. Cuando nos levantamos, operamos una resurrección en vida. Porque sabe que hay personas que han quedado dormidas
y nunca más han despertado. Quiere decir que murieron. Toda persona duerme y muere diario. Pero cuando se levanta el otro día y da gracias. ¿Cuántos dieron gracias a Dios este día que se levantaron y dijeron gracias, Señor? Porque así como Jesucristo se levantó entre los muertos, yo también me estoy levantando de la cama. Cuando llevan un muerto a la necrópolis, al cementerio, nunca lo van a dejar parado, como las momias de Egipto. Siempre lo van a dejar horizontal, en una posición horizontal. Así como dormimos en una cama, nos acostamos todos los días horizontalmente. La resurrección de Jesucristo. Cuando le dan gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, digan amén, aleluya. Entonces cada día en nuestra vida se opera resurrección física. Es una resurrección física. Hay personas que en el terremoto del 76 se acostaron, les cayeron las casas encima y murieron. Y nunca más volvieron a vivir. Hay gente que duerme y que viene un cataclismo, un huracán, un ciclón o lo que sea, y no despierta nunca más. Nosotros despertamos todos los días, resucitamos todos los días. Por eso los judíos celebran cada viernes por la tarde lo que se llama Tevilá, que es una forma de bautismo, que cuando salen de esa agua denotan resurrección, despertamiento. Por eso usted cada vez que se levante de la cama diga: he resucitado porque he vuelto a vivir, me he levantado de la cama. Entonces dé gracias, pues. ¿Por qué no da gracias? No ha aprendido a dar gracias. Diga gracias, gracias, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo, porque fui levantado de la cama hoy. Mañana esperamos sea lo mismo. Jesucristo fue 3 días y descansó, durmió. Porque el apóstol San Pablo, cuando habla de la resurrección y habla de la muerte, hace un análisis, dice: descanso, dormir, y los que durmieron en él, dice. Y nosotros, dice, los que estemos vivos, él tenía la esperanza de estar vivo, no precederemos. Qué tremendo. Entonces Jesucristo, por eso no permite que usted muera. Por eso seguimos vivos en esta pandemia. Santuario Monte Sinaí sigue vivo. Venimos hace 8 días y seguimos vivos. Dele gloria a Dios. ¿Cuántos vinieron? Alaben a Dios. Y seguimos vivos. Praise the Lord. Gloria a Dios. Así que la tematología bíblica de hoy es la resurrección de Jesucristo. Repítalo conmigo. La resurrección de Jesucristo. Y en medio de los 7 candeleros, a ver, lea, es la palabra de Dios. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho por un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Tomen en cuenta esto. Caí como muerto, pero no estaba muerto, estaba en un éxtasis, llamémoslo así, porque no es un trance, es un éxtasis. Como cuando Pedro mira al cielo y mira lienzos de animales y Dios le dice: escoge, tómalo y come.
Lo mismo es aquí, un éxtasis. Cuando vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1, del 13 al 18. Argumentos introductorios. Anteriormente hemos hablado con respecto al proceso de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos dicho que en el mismo se denota la victoria del Cristo encarnado. Hay un momento histórico específico en la vida de nuestro Señor, el cual fue su hecho necrológico, es decir, su muerte como hombre. Es que no podemos decir que Cristo no tiene historia. Cristo tiene una historia como cualquiera de nosotros, desde una perspectiva andrológica, antropológica, humana. Por eso muchos hablan del Cristo histórico, porque lo miran como un humano, como es real. Pero aquí lo vamos a ver desde las dos perspectivas. Primero, como Dios. Segundo, como hombre, como historia. Porque él tiene una historia. Si no lo subjetivizamos y dejamos de creer en su realidad objetiva como hombre. ¿Cuántos creen que Jesucristo vino como hombre, como persona, como humano, que nació de partenogénesis de una mujer, María la bienaventurada? Entonces eso es normal. Porque tampoco podemos decir que Él es solo Dios y que ahí no más. No, tenemos que confesar que Él vino en carne. Dice la Biblia, primera de Juan 4:1, porque las personas que no confiesan fehacientemente, porque tiene que ser fehacientemente, Jesucristo vino en carne, no tienen a Dios. Son del diablo, el Hasatán. Tenemos que confesar. Diga conmigo, yo confieso que Jesucristo vino en carne. Porque para poder resucitar tenía que ser hombre. Porque Dios nunca muere. Cristo nunca muere. Diga, Cristo nunca murió. El que murió fue Jesús de Nazaret. Por eso dice ahí Marcos 16:6, ustedes están buscando a Jesús el Nazareno. Ya no está aquí. Miren, ya no está la piedra. Ya el ángel la quitó. Ya se levantó entre los muertos. ¿Quién fue el que se levantó? Jesús. Cristo siempre ha vivido. Cristo nunca ha muerto. Cristo vive para siempre, pues Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Alabemos su nombre, alabemos su nombre y dígale gracias. Gracias, gracias, porque tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Por supuesto que en este caso tenemos que ser lo suficientemente taxáticos al analizar dicho acontecimiento, porque debemos entender que quien realmente murió fue Jesús. Que quede claro, Jesús de Nazaret. Esto quiere decir que lo que participó de la muerte física, la anairesis o thanatos, fue la parte instrumental del verbo de vida. Jesús fue el que murió. Que quede claro, todos celebran la muerte de Jesús, no de Cristo. Pero puse ahí Jesucristo en la parte tematológica porque Jesús es el hombre y Cristo es Dios. Por eso la iglesia cristiana cometió un error a decir Jesús es Señor de Guatemala. No, se les olvidó que Él es Cristo, hoy por hoy. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia en Marcos 16:6? Vienen a buscar a Jesús el Nazareno, ya no está. El que se ha levantado es Jesucristo. Ha resucitado. Eso que le quede a jóvenes, señoritas, niños y niñas. Que Jesús es el humano, Cristo es Dios. Jesús la parte instrumental, Cristo la parte esencial, sempiterna. Sempiterna, inmarcesible. El cuerpo humano se marchita,
el cuerpo de Dios jamás se marchitará. El Hasatán pensó, maté a Dios, pero ¿cómo iba a morir el segundo espíritu de la Trinidad? ¿O de Jotriada Tauteo? ¿Cómo iba a morir aquel en quien estaba la vida misma? ¿Cómo iba a morir el verbo de vida si la vida no muere? El que muere es el humano, la carne. El que algún día va a ir a entregar cuentas es usted y yo. Algún día dejaremos de ser. Aún tenga el síndrome de Matusalén, que vivió 969 años. Tiene que morir. Porque vino el diluvio y mató a Matusalén, que tenía que morir ya muy viejo. ¿Saben ustedes que si el diluvio no hubiera venido, Matusalén estuviera vivo todavía? Por eso aquellos que tienen 100, 110, 120 años le dicen, tiene el síndrome de Matusalén. Pero Cristo es eterno. ¿Cómo iba a morir el segundo espíritu de la Trinidad? ¿Cómo iba a morir la vida? San Juan 1:1 al 4 dice, en el principio era el verbo, en argei, en logou, y el verbo era con Dios, kaijologou, prostouteo, y el verbo era Dios, kaiteou, en jologou. En él estaba la vida, griego en autoisoe, en. Y la vida era la luz de los hombres, kaigesoe, en tofoston, antrofón, San Juan 1:1 al 4. En él estaba la vida, y él dijo, yo soy el camino, la verdad, ¿y qué? La vida. Entonces, ¿cómo iba a morir la vida? San Juan 6:63 dice, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. ¿Por qué creen que ustedes siguen vivos? Porque ustedes saben textos de liberación y pareciesen tonterías estar aprendiendo versículos, pero no son tonterías. Con que usted repita la palabra de Dios, ya está dándole vida y vida en abundancia a su propia vida. Dele gloria al Señor, hermano. Le está dando vida y vida en abundancia a su propia vida. Sí, hermanos, con un lenguaje exacto y cuidadoso. Vamos a llamarle un lenguaje meticuloso. Porque usted dirá, ¿y por qué el doctor habla tanto así? Porque usted tiene que aprender, porque usted no sabe nada de esto, pues. Tal vez en su secularidad, en su trabajo material, usted sabe de todo, pero eso es allá. Aquí usted tiene que aprender. ¿Aprender qué? Que Jesús es el humano. ¿Sí saben por qué digo eso? Porque la iglesia cristiana, antes y en la pandemia, solo en Jesús ha creído. Oigan las televisoras, mírenlas, los Facebook, solo Jesús. ¿Y dónde está Cristo? ¿Qué lo hicieron? ¿Hasta ellos lo mataron? Si Él nunca muere. El que murió fue Jesús, a quien todos adoran, a quien todas las religiones adoran. Yo no adoro a Jesús, yo adoro a Jesucristo, el que se levantó de entre los muertos. Él es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Praise the Lord, we bless the Lord. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Y si alguien que me ve quiere seguir adorando a Jesús, la pandemia no se acabará. Pero si sigue adorando a Jesucristo, que fue carne, pero ahora es Dios y con un cuerpo, aquí no cabe, pero si usted lee Apocalipsis 2, del verso 18 en adelante, dice, el que tiene ojos como llamas de fuego, ya no tiene esas heridas que dicen por ahí. El que tiene pies como bronce bruñido, dice esto, dice. No dice el que está temblando de miedo porque ya le van a poner los clavos otra vez. No, hermanos. Tiemble usted que no cree que Jesús es el Cristo. Por eso seguimos aquí. Por eso nuestra misión y nuestra misionología seguirá. Porque Jesucristo es el mismo
Jesús resucitó, pero ya no asciende como Jesús, sino como Jesucristo, el Rey que era, que es y que ha de venir. Porque debemos cuidar nuestro lenguaje. Cuidado aquel predicador que en este tiempo quiere desvirtuar a Cristo y darle solo al nombre humano la gloria. Juan negó el sabelianismo al no decir joteon en logón. Eso hubiera dado lugar a la no distinción entre las tres personas, porque tendría que decir Dios en la palabra. Eso hubiera dado lugar a la no distinción entre las tres personas de Trinidad que proliferaba Sabelio. Más bien el apóstol Juan definió que aunque Cristo era una persona distinta del Padre, pero no por eso dejaba de ser Dios. Mire, por eso de ahí dice, y en él estaba la vida. Y si usted lee el verso 14, en el principio era el verbo, pero dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre los hombres como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y verdad. Y vimos su gloria, dice. Eso dice Juan. Con ese lenguaje exacto, no olvidemos que Sabelio fue el responsable de lo que más tarde sería el modalismo del siglo XIX, donde Dios es definido como un espíritu único, indivisible, que se manifiesta al hombre de diferentes modos. Al igual que Sabelio, hubo muchos que han intentado negar o atentar contra la divinidad de Jesucristo. Arrio fue otro de los fieros opositores a creer en la divinidad del Hijo del Padre. Y todos estos no fueron más que instrumentos del diablo, de Satanás, para engañar y confundir a muchos seres humanos. No solo en su época, sino aún en estos tiempos hay muchas religiones falsas basadas en los argumentos de Sabelio, Arrio, Cerinto y otros semejantes de la cruz de Cristo. Y dejemos eso en las mismas iglesias. Cualquier persona que no confiesa que Jesús es el Cristo es sabelianista, es arrianista. No confiesa la divinidad de Cristo. Entonces, debemos analizar a perfección lo tocante a la resurrección de Jesucristo. Dicho término procede de su homólogo griego ejercis. Esta palabra se refiere a un levantamiento. Procede del verbo egeiro y se aplica en forma específica a la resurrección del Señor, según lo especificado en San Mateo 27:53. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El subrayado y el efecto para resaltar la frase es nuestro. Cuando dice resurrección, dicen amén. Después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad. ¿Qué significa? Que aquellos que resucitaron en la muerte del Señor Jesucristo, y lo dijimos el día viernes, de cómo cuando el Señor Jesucristo murió, muchos de los que estaban en los cementerios, en las necrópolis, en los sarcófagos, en los sepulcros, en las tumbas o en los mausoleos, yo no sé, se levantaron. Y después de la resurrección de Jesucristo aparecieron juntamente con él. ¡Qué tremendo! Analicemos entonces que la resurrección de Cristo es definitivamente la confirmación teológica de la salvación. Por eso es una realidad objetiva que el Señor resucitó y se apareció a varios. Estas palabras recogidas por el evangelista Lucas, el médico amado, y puestas en la boca de los discípulos de Emaús, a los que él ya resucitado le salió al encuentro por el camino, expresaban el alborozo y el asombro por lo acontecido con que Jesucristo, aunque él mismo lo había dicho ya con antelación. Y ahí entra la escatología personal del Hijo del Padre, porque en Cristo Jesús se tenía que manifestar la muerte, que es el hecho necrológico,
La resurrección, que es el hecho escatológico, y la transformación, que es el hecho neumatológico. Lo mismo que se va a manifestar en nosotros. Ahora, veámosle desde una perspectiva neumatológica, cristológica, transformadora. Usted resucita a diario y Dios transforma su vida todos los días. Lo mismo va a ser la transformación del cuerpo. Así como usted ha sido transformado de la vida pasada, pecaminosa, necia, rebelde, porque ustedes son unos tremendos rebeldes, ¿verdad? Pero el Señor los ha transformado. Y yo espero que cada día haya una transformación ortopráctica en sus vidas. Porque eso es necesario. Eso es necesario. Debe ser visible el nuevo nacimiento. Debe ser visible la nueva vida. No solo venirse a sentar ahí y hacer como que sí. Y cuando se va a su casa es un demonio, un diablo, Satán. Así no es. Dios quiere vidas transformadas, transformables, sujetándose a metamorfosis constante, subjetivas, de mente, de pensamiento. Por eso yo le decía, si usted viene con una mente totalmente cochambrosa, lo que usted va a reflejar va a ser lo mismo. Pero si usted viene con una mente llena de gratitud, agradecida a Dios, a los seres humanos, a su familia, a todo el mundo, lo que va a reflejar es lo mismo, que la riqueza está en usted. ¿Sabe que hay mucha gente que tiene riqueza en la lengua, quiere riqueza con la boca y ora, pero en su mente, por eso Dios no le contesta? Porque por eso muchos hermanos, aunque ustedes sean diáconos, ancianos, mujeres, lo que sean, miembros viejos de las iglesias, ustedes no van a prosperar y no van a tener riqueza hasta que la riqueza esté en su corazón y en su mente. Porque si solo lo tiene de boca y de labios, que dice la Biblia, este pueblo de labios me honra, y su corazón está ¿qué? Si la riqueza está en su corazón, tiene un corazón rico de misericordia, de amor, de piedad, de bondad, de mansedumbre, pues ahí va a estar. Porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? Pero si tiene una mente llena de malos pensamientos, de ideas torcidas, peor con la ayuda del Facebook y todo lo que recibe en las redes sociales, su mente no va a estar bien. Por eso hay mucha gente que no puede enriquecerse, porque su corazón es un corazón pobre. Dele gloria a Jesucristo, un aplauso al Señor en este día. Es un corazón pobre. La mente de la gente muchas veces es un corazón rebelde, desobediente a la palabra. Entonces Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en este día? Y le dan gracias a su Creador. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere son corazones agradecidos. Usted va a estar sano si tiene un corazón agradecido, un corazón obediente a su palabra, un corazón que se santifique. Por eso analizamos entonces que la resurrección de Cristo es definitivamente la confirmación teológica de la salvación. Por eso es una realidad objetiva que del Señor Jesucristo que resucitó y se apareció a varios. Estas palabras recogidas por el evangelista Lucas, el médico amado, y puestas en la boca de los discípulos de Emaús, a los que él ya resucitado les salió al encuentro por el camino, expresaban el alborozo y el asombro por lo acontecido con Jesucristo, aunque él mismo lo ha dicho ya con antelación. Y ahí entra la escatología personal del Hijo del Padre. Démosle un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ellos creían que todo había terminado de mala manera, como casi todas las esperanzas, ilusiones y utopías de los hombres. Cuando hablamos de utopías nos referimos a algo que se habla y a la larga no se cumple. Las personas utópicas prometen mucho, pero no cumplen nada.
Aquellos dos que iban rumbo a Emaús le habían dicho al desconocido caminante: pero nosotros esperábamos que Meis de el Pisomén, que él era el que había de redimir Lutrostai a Israel. Y ahora, además de esto, Alá que cais un pacinto autois, hoy es ya el tercer día, triten tauten gemeran ajei, que esto ha acontecido. Lucas 24, 21. Con estas palabras hablaban hasta con decepción de los hechos, pues pensaron que la obra de Cristo había sido un fracaso. Recordemos que los israelitas y aún los mismos discípulos tenían esperanzas políticas con respecto a la redención operada por Cristo. La iglesia, por su parte, debe estar sabida de que la resurrección del Señor va más allá de una redención presente. Se trata más bien de la seguridad soteriológica eterna. Hoy estamos viviendo una pandemia terrible y sus efectos nefastos. Esto vino por un lado para tocar el corazón de los hombres incrédulos para que se conviertan, pero por otro lado es el castigo de Dios para el pecado de la humanidad impía y pecadora. Hablar mal, calumniar o difamar es la actitud que tantas veces adoptamos ante el curso de aquellos acontecimientos que no dominamos y ante los cuales nos sentimos impotentes. Olvidamos con ello que solo Dios es el Señor de la historia y Cristo el centro de la historia, y que ésta nunca está del todo en nuestras manos. Algunas de las grandes catástrofes históricas provocadas por los hombres vienen detrás de este terrible olvido. Qué difícil es para algunos extraer las lecciones de la historia. Por eso dijo un pensador: aprendamos de la historia para no cometer los mismos errores, pecados y defectos de ella. Aunque yo agrego, aprendamos también de lo bueno que la historia nos ha dejado para hacerlo. Saulo de Tarso fue perseguidor de los creyentes, alabemos al Señor, y Jesucristo le salió al encuentro, desbaratándole todos sus planes. Ya convertido al evangelio del el apóstol Pablo escribió a los creyentes de Corinto: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Aude Christos egertai. Y si Cristo nos resucitó, vana que non es entonces nuestra predicación. Querigma, vana es también vuestra fe. 1 Corintios capítulo 15, versos 13 y 14. El apóstol Pablo, de manera ortopráctica, nos dice claramente: si Cristo nos hubiera resucitado, no tendría ninguna objetividad la predicación del evangelio. Por eso mismo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. 1 Corintios 15, 13 al 14. Diga gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El apóstol Pablo, de manera ortopráctica, nos dice claramente: si Cristo no hubiera resucitado, no tendría ninguna objetividad la predicación del evangelio. Por eso él mismo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Dunamis theo estin, para salvación a todo aquel que cree. Dice al judío primeramente y también al griego. Loudaoi te proton kai heleni. Romanos 1:16. Todo el edificio de la predicación de la fe se levanta en torno a la resurrección. Por eso en San Marcos 16:14 dice que Cristo se apareció a los 11 mismos. Dice la palabra: estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó, o de indecín, su incredulidad, apistía, dureza de corazón, esclerocardioi, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Es por eso todo aquel que cree en la resurrección como consigna de la salvación real tiene que predicar el evangelio. Es verdad que la ciencia y la investigación histórica no pueden suplir la fe, pero la historia de Jesucristo, su condena por el Sanedrín judío y su muerte por los romanos aparecen hoy como una luz nueva para quienes se interesen en estos hechos. Todo apunta
a que el mensaje de la resurrección, predicado por los apóstoles y los discípulos, responde a la interpretación más plausible de aquella experiencia que ellos vivieron sin montaje. El Evangelio ha aportado desde entonces la mayor cuota de humanización de la vida que se ha conocido, y los valores evangélicos han inspirado las mejores obras de los seres humanos, aun contando con los errores históricos y los pecados de los hijos de la iglesia. La resurrección de Jesucristo ha ayudado a morir en paz y ha reconciliado a millones de seres humanos y ha devuelto la esperanza a cuantos la perdieron a causa de los hombres. Digo esto, hermanos amados, ¿por qué? Porque hay mucha gente que dice no convertirse por causa de la gente, no convertirse por causa de nosotros, no convertirse por causa de ustedes. Pero ¿qué tiene que ver el ser humano con la resurrección de Jesucristo? ¿Qué tiene que ver el pecador con Cristo? Quiere decir que los seres humanos son materialistas, antropológicos y juzgones, que solo quieren convertirse si los demás les dan un buen ejemplo. Qué lástima. Si todos venimos del mismo mundo y todos venimos de la misma maldad, a Cristo Jesús. Por eso, hermanos amados, digámosle a la gente: reciba a Jesucristo no por usted ni por mí, recíbalo porque Él es el que resucitó de entre los muertos, quien merece la honra, la gloria. Dele un aplauso al Señor y dele gracias, que para siempre es su misericordia. Entonces, vemos pues que esto es, por eso todo aquel que cree en la resurrección, en la salvación, cree también. Veamos claramente que muchas veces el testimonio del hombre aberra, y ahí está el fracaso. Por eso cuando evangelicemos debemos hablar de Cristo, de su resurrección. Vale la pena asegurar que Cristo ha resucitado por la resurrección del Señor. Eso es el objeto de fe, porque es la intervención trascendente de Dios mismo en la creación y en la historia. En ella las tres personas de la Trinidad actúan juntas y a la vez manifiestan su originalidad. El Padre ha resucitado a Cristo. Jesucristo se revela definitivamente como el Hijo de Dios, con poder según el Espíritu de la Santidad, por medio de su resurrección de entre los muertos. Acerca de su Hijo, perito autor, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, catasarca, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1, del 3 al 4. San Pablo insiste en la manifestación del poder de Dios mediante la resurrección de Cristo por la acción del Espíritu Santo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará sopoisei también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu diatou neumatos, que mora en vosotros. Romanos 8:11. Jesucristo mismo habló de su resurrección y comenzó a enseñarles exato didasken autos, que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Metatreis gemeras, Marcos 8:31. En otra parte, él afirmó explícitamente: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. San Juan 10, 17 al 18. Por tanto creemos que Jesucristo murió, pero también resucitó. Nosotros podemos ver que en el mundo ha habido líderes de todo tipo: Isaac Newton, Albert Einstein, Hitler, Mussolini, los papas, José Smith, Galileo Galilei, Copérnico, Alejandro Magno, Atila, Luis Pasteur, George Washington, Mao Zedong, Vladimir Lenin, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, el Che Guevara, Simón Bolívar, Winston Churchill,
Julio César, Napoleón Bonaparte, Margaret Thatcher, George Washington y un montón de líderes, predicadores y líderes. Muchos de ellos, todos podemos decir, de los que ya mencioné, están muertos. Y todos ocupan una tumba. Pero Jesucristo se ha levantado de la tumba y la gloria sea para Él. Porque permanecerá para siempre. Porque Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Argumentos específicos. 1. La resurrección en el Antiguo Testamento. El concepto de la resurrección comienza a manejarse con cierta propiedad en el período intertestamentario. Sin embargo, en el Antiguo Testamento podemos encontrar cierta información que es de mucha utilidad e importancia tanto en la tipología como en profecías específicas en el libro de los Salmos. Quiero hacer constar y ver que todo lo que estoy hablando de la resurrección es totalmente teológico, histórico. Porque la historia de Cristo está en la Biblia. La historia de Cristo no la tiene Josefo. Amén, hermanos. Ni Cachemira. La tiene la Biblia. Y la Biblia, la que nos dice, nos habla, nos muestra la realidad cristológica. Aleluya. 1. La resurrección en el Antiguo Testamento. Vamos a ver, sin embargo, en el Antiguo Testamento podemos encontrar cierta información que es de mucha utilidad. En el libro de los Salmos, en los Tehilim. La resurrección en los tipos, dice, la resurrección en los tiempos y tipos del Antiguo Testamento. Por lo menos se habla de 4 tipos de resurrección del Cristo glorioso en el Antiguo Testamento, especialmente en el Pentateuco, los cuales son, a saber, inciso A, punto número 1, el sacerdote Melquisedec. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Génesis 14, 18. Según Hebreos 7, 1 al 3, Melquisedec no tenía genealogía, sin padre, sin madre y sin genealogía. Ametor, genealogetos, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante a muy o menos al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Miren, ¿a quién se refiere cuando se habla de Melchizedek, del rey Melquisedec? A Cristo. Sin principio de días y sin fin de años. Por eso Cristo desde el Antiguo Testamento es Dios. Porque se tipologiza y se representa en Melquisedec. La epístola a los Hebreos dice que el sacerdocio de Cristo es según el orden de Melquisedec, es decir, no tiene principio ni tiene fin, según Hebreos 7:17. Esto fue a través de su resurrección. Punto 2. Las 2 avesías, según Levítico 14, 4 al 7, se tomaban 2 avesías. Una muere y la otra es dejada libre. La que es dejada libre es mojada con la sangre de la que es muerta. La segunda avesía es símbolo de la resurrección de Cristo, quien lleva su sangre al cielo, según Hebreos 9, 11 al 22. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, y dio jaimatos. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, Tahagia o Jagia, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, Cheiropoieta, figura del verdadero Antitupa, Ton Aletinón, sino en el cielo mismo, para presentarse, Nun Enfanistenai, por nosotros ante Dios. Punto 3. Las primicias, según Levítico 23, 10, 11. Traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos. Cristo, por medio de la resurrección, se presenta por medio de su cuerpo resucitado a los que son salvos, pero cada uno en su debido orden. Tagmatí. Cristo las primicias, aparte, 1 Corintios 15, 23. 4. La vara de Aarón que reverdeció, según Números 17, 8. Aquí se nos dice que de las 12 varas presentadas, solo la de Aarón reverdeció.
en este sentido se convierte en tipo Cristo. O sea, la vara de Aarón, que muere automáticamente, porque una vara muere y reverdece, representa a Cristo, al Cristo resucitado. Dele gloria al Cristo resucitado. Gloria al Cristo resucitado. Alabado sea Dios. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. Miren ustedes cómo reverdeció la vara de Aarón. Así Cristo resucitó. O sea, la vara de Aarón es tipo Cristo en el Antiguo Testamento. Inciso B. En los Salmos encontramos alusiones directas de la resurrección de Cristo. B1. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmos 16:10. Aquí se habla de la muerte y corrupción del cadáver en el sepulcro. En el libro de Hechos, estas palabras se interpretan como el anuncio profético de la resurrección de Jesucristo. Porque no dejarás mi alma en el Hades, Haidén, ni permitirás que tu santo Tonjo y Sonso vea corrupción, dice de Aftorán. Hechos 2:27, ver también Hechos 13:35. B.2. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Salmo 118, 22, 24. La interpretación de este salmo se encuentra en Hechos 4, 10, 11. Sea notorio, nostón esto, a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. Este Jesús es la piedra reprobada por todos los edificadores. Griego, huf, humón, ton, oikodomón. La cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Pero recuerden lo que dije el viernes. 1 Pedro 2, 3 y 4. Vosotros como piedras vivas. Miren, Cristo no se queda solo. Cristo no solo hace lo que quiere. Él dice, vosotros como piedras vivas, sed edificados como sacerdocio santo. ¿Cuánto le dan gloria al Señor las piedras vivas? Punto 2. La resurrección en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es donde la doctrina, didaje, de la resurrección del Señor se desarrolla con mayor fundamentología, que crea lo que llamamos dogmatología. Para nosotros eso más que el fundamento es el dogma. Jesucristo hace alusiones específicas al tema y luego Él se constituye como el prototipo directo de la resurrección. El prototipo directo de la resurrección. Y lo dice claramente, escatológicamente en la palabra. Al haberse levantado de qué? De entre los muertos. Vemos también que el apóstol Pablo desarrolla magistralmente esta doctrina en sus epístolas. Dice, tampoco queremos, hermanos, o telomén, que ignoréis, jumáis, ognoín acerca de los que duermen, peritón, coinomenón, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Jatos, hoy, loipoi, joimejontes, el pidad. Porque si creemos, egar, pisteumen, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 14. En los evangelios es frecuente encontrar lo tocante a la resurrección entre los pasajes más mencionados al respecto, porque podemos mencionar los siguientes. Subiendo Yehoshua a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte, Cat y Dian, en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Cai estaurosai, mas al tercer día resucitará. Mateo 20, 17, 1. Por falta de espacio, vea la Biblia en Mateo 16, 21, Marcos 9, 30, 32 y Juan 2, 19 al 21. En el Nuevo Testamento se denota claramente que el Señor Jesucristo resucitó para asegurar la fe de los creyentes evangélicos y de igual modo para garantizar que los milagros, prodigios, señales y maravillas continuaran en toda la historia de la iglesia. Aún en nuestros días suceden y seguirán sucediendo milagros. Por eso mismo Él dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Caqueinos poyesei, y aún mayores hará. Meisona toutón, porque yo voy al Padre. Jotiego
puereumai. Juan 14:12. Así que Jesucristo tenía su mirada puesta también en la resurrección, anastasis y exanastasis de los hijos de Dios, es decir, de nosotros los creyentes en el Evangelio. Por eso es determinante confesar la resurrección de Jesucristo. Sobre todo en estos tiempos, debemos vivir en un estado de sometimiento, predicando, anunciando el Evangelio sin claudicar. La vida del Señor no terminó en la cruz, sino siguió en su resurrección, su ascensión, anamnesis, y continúa hoy porque Cristo sigue vivo y seguirá viviendo eternamente y para siempre. Por eso también que el Evangelio sigue ayudando a las sociedades humanas. El poder de Dios sigue manifestándose hoy, porque el Evangelio miren, la ayuda que el Evangelio le da a todo ser humano en general es la salvación. Es lo más importante. ¿Me entiende? La Biblia dice que ¿de qué sirve al hombre que ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y todo lo que has hecho, ¿de quién será? ¿Ya se puso a pensar usted de quién va a ser todo lo que ha ganado? Todas las herencias que va a dejar, las casas, los carros, los burros, los chuchos, los perros. ¿De quién va a ser todo eso? Ya se puso a pensar, de mis hijos, saber, según con quien se casen. Así es. Y si se casan una vez, y si no 2, 3, 4 veces, va a ser de un montón de gente. Ya se puso a pensar, ¿de quién va a ser lo que tiene? ¿Cuántos pueden decir amén, hermano? ¿Verdad? ¿De quién va a ser? Yo conozco papás que andan queriendo vender lo que tienen porque hasta el yerno pelea la herencia. ¿Me entiende? Hay que tener cuidado. Mientras usted esté viva o esté vivo, lo que es suyo es suyo. Porque si no se puede quedar en la calle. Y cuando muera, pues, ¿de quién será? Saber, no se sabe. Lo interesante es estar preparado para el día de la resurrección también. Así como Cristo resucitó, estar preparados para ese día. Por eso es determinante confesar la resurrección de Cristo. Diga conmigo, yo confieso que Jesucristo ha resucitado. Dele gloria a Dios, pues, hermano amado. Yo confieso que Jesucristo ha resucitado. Que Dios le levantó a los muertos. Debemos vivir en un estado de sometimiento. Recuerden ustedes, el poder de Dios sigue manifestándose hoy. Pero la manifestación de Cristo es esta. Y Josué se acercó y les habló diciendo: toda potestad, pasada exousia, me es dada en el cielo y en la tierra. Edote, en uranois, kais, tesges. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones. Griego panta taetne. Mateo 28, 19, 18 a 19. Vayan a todas las etnias del mundo y prediquen el Evangelio. ¿Por qué Cristo dijo eso? Pues porque ya había resucitado. Por cuanto Él resucitó, hay ticum olum, hay tocosmo apanta. Y el Espíritu Santo, de una manera ortopráctica como Dios y Señor de nosotros, nos sigue guiando a toda verdad, aleteia, axiomática, axiológica y gloriosa. Por eso seguiremos predicando. Nuestra misión es predicar el Evangelio a todas las etnias del mundo. Si lo seguimos haciendo, es porque ese es el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Qué quiere que Cristo? Que hagamos discípulos de Él, no míos ni suyos. Dios no quiere discípulos de los hombres. Dios quiere discípulos de Él. Hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dele gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Dice a todas las etnias, sean guatemaltecas, centroamericanas, norteamericanas, suramericanas, con los sur, sean europeas, porque todas son etnias, naciones. Cristo lo dijo, y sigan haciendo discípulos.
Esa es nuestra misionología. Esta es nuestra acción misionera. Conclusión. Jesucristo ha resucitado. Léalo conmigo. ¿Qué dice? Jesucristo ha resucitado. Y esa es nuestra consigna. La historia no lo puede negar, sino la afirma y lo confirma. Así como Cristo vino en cuerpo humano, y así creció y se manifestó, y aún participó de la muerte, pero también tenía que resucitar para darnos seguridad total de resurrección en nosotros, los seres humanos que hoy creemos en Él. Si en esta vida solamente esperamos, dice el Picotes Esmen Monón, en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, dice el einoteroi de todos los hombres, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, aparge, de los que durmieron, tonque coimenmenón, es hecho. 1 Corintios 15, 19, 20. La gloria sea por siempre al Cristo resucitado, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. A Él sea la gloria, el imperio y la sabiduría por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Diga conmigo: Jesucristo ha resucitado. El Jesucristo glorioso, eterno, sempiterno y maravilloso, porque Él es el mismo de ayer, de hoy por los siglos. Dígale gracias, 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 muchas gracias. Señor Jesucristo, resucitaste y nos diste vida por los siglos de los siglos. Amén. Shalom, shalom, shalom y hasta la próxima.